Buenos días. Continuamos con nuestro relato de la Guerra Civil Española en tiempo real. Esta semana la República ya puede dar la guerra por perdida, conociendo lo que sabemos después. Esta semana han perdido la ciudad de Barcelona, la capital de Cataluña y segunda ciudad de España. Ya veíamos que el avance era bastante fulgurante desde primeros del mes de enero y tras el traslado de la Generalitat a la ciudad de Olot el día 21, esta semana comienza el día 23 con el desplazamiento a dicha población del presidente Companys. Paralelamente, el mismo día 23, el gobierno republicano abandona Barcelona para instalarse en Figueres, en la provincia de Gerona. A nivel internacional, este mismo día hay ciertos movimientos de crítica, tanto interna como externa, al desmoronamiento que se ve inminente de la República. De hecho, Henry Stimson, que fue secretario de Estado entre 1929 y 1933 con el presidente Hoover y que posteriormente sería secretario de Guerra durante la Segunda Guerra Mundial, había publicado en el New York Times la solicitud del levantamiento del embargo de armas a España. Es una propuesta tardía que Roosevelt tendrá en cuenta, de hecho, más bien como autocrítica de lo que tal vez debería hacerse en el futuro. Pero estas autocríticas tardías no pueden evitar el desmoronamiento general de la República en Cataluña. El 24 de enero, las fuerzas de los principales cuerpos franquistas, concretamente el CTV hispano-italiano de Gambara, el Cuerpo de Ejército de Navarra y el marroquí, al mando respectivamente de Solchaga y Yagüe, llegan al río Llobregat. Los de Gambara, el CTV a Olesa de Montserrat, los de Solchaga a Martorell y los de Yagüe a el Prat de Llobregat, a menos de 10 kilómetros de Barcelona. Más al norte, aunque poca gente está pendiente de este frente, en el norte de Barcelona, el cuerpo de ejército del maestrazgo de García Baliño entra en las localidades de Manresa y Cardona. Por lo que respecta a los republicanos, el 24 de enero, el coronel Manuel Tagüeña, que ha instalado su puesto de mando en Sant Andreu, en un barrio al norte de Barcelona, cuenta con apenas 2.000 hombres y da la ciudad por perdida. Sin embargo, aún se plantea una cierta resistencia el día 24 de enero. Es el mismo día que el gobierno republicano recién trasladado a Figueres declara, aunque pueda parecer extraño y tardío, el estado de guerra en la España republicana. En los 2 años y medio de conflicto no se había decidido a dar ese paso porque podía interpretarse como una beligerancia, otorgar derechos de beligerancia al bando contrario, al que siempre se había considerado rebelde. Es decir, no eran, desde el punto de vista republicano, no eran dos países en conflicto, sino una rebelión interna que no debería tener derechos de beligerancia. Pero ahora se toma esa decisión que implica la militarización más profunda de la sociedad, pero es puramente simbólica. Es decir, la guerra existe desde el verano del 36, la sociedad está militarizada, de hecho se acaba de llamar la semana pasada a jóvenes de 17 años y hombres de 55 para tareas de fortificación, y aunque sea de manera extraoficial se han cometido multitud de asesinatos arguyendo el estado de guerra. El día 25 de enero, de hecho, a pesar de que todavía Tagüeña tenía tropas en torno a Barcelona, son apenas 2.000 hombres para enfrentarse a los 30.000 que avanzan a menos de 10 kilómetros. Ya se retira al otro lado del Llobregat y posteriormente, al otro lado del Besós, siguiendo órdenes del comandante del grupo de ejércitos de la región oriental, Hernández Sarabia.
Por su parte, el general Vicente Rojo, jefe de Estado Mayor, ha instalado su puesto de mando justo al lado de la frontera francesa, en Agullana, cerca de la Junquera, y el grupo de ejércitos se distribuirá en dos zonas. Al sur del macizo Montseny, es decir, en la zona costera, el ejército del Ebro, y el ejército del Este, que resiste mejor las embestidas en la zona de Lérida, se establecerá en el Alto Llobregat, a partir del Alto Llobregat. A pesar de esta orden de retirada, tal vez anterior en unas pocas horas, Santiago Carrillo y Serafín Aliaga, que son los líderes de las juventudes socialistas unificadas y libertarias, es decir, socialistas, comunistas y anarquistas, se acercan a la diagonal y a muy poca distancia, a muy pocos metros de las avanzadas franquistas, hacen un llamamiento desde su emisora de radio a la resistencia. Pero va a caer en saco roto porque las tropas obedecen la orden de retirada de Hernández Sarabia. La ciudad el 25 de enero se abandona al enemigo, como pasó hace apenas 10 días con Tarragona, y este día, 25, las fuerzas franquistas cruzan el Llobregat. El CTV de Gambara ocupa Viladecabals, al norte, el cuerpo de ejército de Navarra de Solchaga llega a Molins del Rey y el cuerpo de ejército marroquí, que es el que más avanza, ocupa Hospitalet de Llobregat, justo al lado del municipio de Barcelona. Por lo tanto, sin ninguna resistencia posible, el día 26 de enero Barcelona es ocupada. Las tropas marroquíes entran por la zona sur, por la zona del Montjuïc, Poble-sec, y las fuerzas del Cuerpo de Ejército de Navarra entran por el norte, es decir, Sant Cugat del Vallès, Tibidabo, Sant Gervasi y Gracia. De hecho, habrá cierta polémica porque los carlistas atribuyen a Franco la orden de detenerse en la zona alta de la ciudad para permitir que las fuerzas hispano-marroquíes de Yagüe ocupen el centro. Es decir, que quien tenga la gloria de entrar en el centro de Barcelona primero sean las fuerzas dirigidas por un general falangista, como es Yagüe, y no por los carlistas. De todas maneras, son nimios detalles. La ciudad es declarada ocupada a las 5 de la tarde y Franco permite 3 días de saqueo a las fuerzas hispano-marroquíes del cuerpo de ejército de Yagüe. Finalmente, estas fuerzas, que han tenido mala propaganda por dichos saqueos y algunos crímenes que se remontan, bastantes crímenes de hecho, que se remontan a los primeros tiempos de la guerra, serán más tarde retiradas del frente catalán. Más al norte, el CTV, que no entra en Barcelona, ocupa la localidad de Cerdañola y llega antes que las fuerzas vecinas al río Besós. Al otro lado se han retirado, como sabemos, las fuerzas republicanas del Jero. Y ya en la provincia de Lérida, el cuerpo de ejército del Maestrazgo, que se mueve entre el norte de Barcelona y sur de Lérida, ocupa la localidad de Solsona. Tras la ocupación de la ciudad, el despliegue de las tropas franquistas se va a organizar entre los días 27 y 28 de enero, aunque a fecha de hoy no se han ocupado más localidades. El cuerpo de ejército de Urgel, que no se ha movido en las últimas semanas, atacará hacia Seo de Urgel, de manera que ahora actuará por las zonas que llevan su nombre, Plana de Urgel y Seo de Urgel, dirección Andorra. El cuerpo de ejército de Aragón se moverá por la zona por la zona este de Lérida, hacia Ripoll. El cuerpo de ejército del Maestrazgo, que también está en territorio barcelonés, se dirigirá hacia Vic, y las tropas que están ya en Barcelona, las de Solchaga y Gambara, se moverán hacia Granollers y Badalona. Es decir, habrá un intercambio de posiciones después de la ocupación de Barcelona entre navarros e italianos. Las fuerzas navarras que han ocupado la ciudad se dirigirán más hacia el interior y las fuerzas del CTV, que han bajado por el Besós, se dirigirán hacia la costa. Sin embargo, los objetivos todavía, recobrándose y descansando de la ocupación de la ciudad, no se verán cumplidos estos 2 días. El cuerpo de ejército marroquí, como dijimos, a partir del 29 de enero será trasladado a Andalucía.
Veremos la situación de Cataluña las próximas semanas, pero no es nada halagüeña, ya que se han perdido dos capitales, que por cierto los franquistas ya controlan 39 y la República solo 11, y las fuerzas republicanas están desmoralizadas, mal armadas. Toda decisión tardía que pueda venir de las potencias extranjeras no va a servir para salvar Cataluña. Podría servir para tal vez mantener la resistencia del tercio sudeste de la península, que se mantiene se mantiene dominado por los republicanos. Y de hecho, tras la caída de Barcelona, menudean las críticas, las discusiones, incluso las autocríticas por parte de las potencias democráticas. Tal vez influido por la publicación del exsecretario y futuro secretario que él mismo nombrará, Stimson, Roosevelt reconoció el día 27 de enero, al día siguiente de la caída de Barcelona, que el embargo de armas había constituido un grave error. Y jamás se repetiría una cosa similar. El embargo contravenía todos los viejos principios americanos e invalidaba el derecho internacional establecido. Tal vez por estos motivos, cuando el Reino Unido sea amenazado de invasión por Hitler en 1940, Roosevelt iniciará una campaña de apoyo, incluso cediendo armamento y víveres a crédito al gobierno británico de Churchill entre 1940 y 1941, antes incluso de entrar en la Segunda Guerra Mundial. Los franceses, por su parte, llevan una asamblea de debates una semana de debates en la Asamblea Nacional sobre los errores que, según los socialistas, habría cometido el gobierno de Daladier, permitiendo la derrota de la República. Pero también es cierto que cuando Blum gobernaba, solo ayudó a la República durante 2 meses. Luego se centró en tratar de evitar la extensión del conflicto y no provocar a Alemania. Ahora el gobierno francés debe hacer frente a una avalancha de refugiados que, si bien ya se ha notado desde la caída de Tarragona, ahora va a ser masiva. La población civil barcelonesa, no solamente los militantes políticos, temen crímenes por parte del cuerpo de ejército marroquí y temen represalias algunos de las nuevas fuerzas de ocupación, y se inicia una avalancha de refugiados en dirección a la frontera, que los republicanos no pueden contener, y por lo tanto el 27 de enero a medianoche el gobierno francés decreta que los refugiados civiles y los heridos militares podrán pasar la frontera, provocando que al día siguiente crucen a Francia 15.000 personas. Será un problema humanitario que se aumentará mucho cuando caiga también la provincia de Gerona a lo largo de la semana siguiente. Y aunque estos acontecimientos en Cataluña parecen olvidar el resto de la guerra, hay una noticia negativa que añadir, que es que el día 23 de enero los republicanos dan por perdida dan por derrotada la ofensiva contra Extremadura, ya que el general Escobar, jefe del ejército republicano de Extremadura, ordena la retirada de las fuerzas que habían atacado en ese sector desde hace ya casi 3 semanas. 3 días después, el 26 de enero, el mismo día que cayó Barcelona, las tropas de García Escámez, que dirigían la agrupación norte franquista entre Extremadura y Córdoba, ocupaban la localidad de Los Blázquez, que se encontraba en el centro de la bolsa que los republicanos habían logrado tomar en los primeros días de la ofensiva. Aunque la batalla va a seguir una semana más, puede darse ya por derrota para los republicanos, puede ser esta la última derrota militar en el campo de batalla, ya que la caída de Gerona y posterior ocupación del resto de España, la resistencia va a ser bastante escasa. Por lo que se refiere a los aspectos navales, la acumulación de barcos en el puerto de Barcelona en los últimos días de la evacuación va a provocar nuevos ataques de la aviación franquista con base en Baleares. De hecho, se perderán 5 barcos esta semana, todos en Cataluña y 3 de ellos en Barcelona.
El 24 de enero, perdón, el 22 de enero, el británico African Mariner es hundido por la aviación franquista en el puerto de Barcelona, a lo que seguirá el día 24 otro buque mercante británico, el Miocène, y otro francés el día 26, el día que cayó la ciudad, el francés Yolanda. Por su parte, en la provincia de Gerona, los franceses pierden en Sant Feliu de Guíxols el buque Azelma, que es hundido por un ataque aéreo, que aunque más tarde será reflotado por los franquistas y rebautizado como Castillo de Javier. También en Gerona, aunque en la localidad de Palamós, hoy día 28, el crucero auxiliar franquista Mar Negro hundió los restos del Ley Lugano, otro buque británico que había sido gravemente dañado por un ataque aéreo el 6 de agosto de 1938. Por lo tanto, malas noticias para la República en toda la semana, y de todas maneras, tras la pérdida de Barcelona, va a ser complicado que se envíen ya buques de guerra, buques mercantes a Cataluña para suministrar apoyo a una población civil que lo que hace es correr hacia la frontera francesa. La guerra, aunque todavía durará un mes y medio, se puede dar ya oficialmente por perdida, aunque muchos republicanos creen que la resistencia es posible si llega apoyo militar extranjero a la parte de España que aún no ha sido ocupada, incluyendo ciudades del tamaño de Madrid, Valencia y Alicante. Por eso, a lo largo de febrero y marzo especialmente, se verá una discusión interna si se debe continuar resistiendo o negociar. Algo que ya se preveía desde hacía un par de años, pero el bando negociador gana más puntos a medida que las derrotas militares se suceden, como iremos viendo en los próximos episodios. Muchas gracias por escucharme y hasta pronto.